Hola, mis hermanos y a todos. Hoy quería hablar o le pregunté a Dios y me salió algo para leer y ver lo que Dios me da. Dice, esto está en Marcos 3, versículo 1 al 6. Este es el hombre de la mano seca. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca, que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bueno, aquí lo que se puede ver que los fariseos siempre acecharon a Jesús porque Jesús era la verdad, era vida, era verdad, era lo correcto. En él no había mentira ni engaño y hablaba la verdad como era, sin tapujos ni nada. Y es de Dios siempre. O sea, él es de Dios, su corazón era el de Dios y sus obras eran buenas y correctas y no tenían nada que injuriar en contra de él. Y los fariseos es como el mundo hoy en día, que son duros de corazón, que ven las cosas conforme a su propia manera de verlas, que no quieren aceptar la verdad ni lo bueno. Y, y ellos siempre observan a los que son de Dios de verdad. Los andan observando, dicen, mira, este es de Dios. Y ellos tienen que ser así, así. Y para eso sí saben muy bien muchas cosas. Pero para cambiar sus vidas, para convertirse a Dios, sabiendo que es bueno, no lo hacen. Pero para juzgar, saben mucho. Hasta ellos empiezan a decir, pero ¿cómo si Dios vino a esto, Dios vino a lo otro? Pero para juzgar, pero para bien propio o para hacer lo correcto, no lo hacen. Y aquí los fariseos igualmente querían acusar a Jesús de que hacía algo mal, en contra de la misma palabra que era de él, que él la había escrito por medio del Espíritu Santo. Lo querían infamar de que él era incorrecto, y ellos en sus corazones eran incorrectos y en todo. O sea, no podían hablar mal de Jesús, porque ellos tenían mucho más pecado en sí mismos. Y así, porque el mundo aborrece lo bueno, y así como los fariseos aborrecieron a Jesús, aborrecen a los verdaderos hijos de Dios, porque los fariseos eran, se creían correctos, se creían de Dios, pero en sus corazones no lo eran. Así como muchos hoy en día se creen de Dios, se creen ser cristianos o ser de Jesús, que sus corazones tienen salvación, pero no lo son. Y injurian y le tienen mala a los que sí son correctos. Le dicen, este es un fanático, está bien ser de Jesús. Una vez, me acuerdo, esto me pasó, cuando el Señor me cambió, yo iba a la iglesia, aunque no diga que no vaya a ir, nunca, pero no he ido porque el Señor no lo ha puesto en mi corazón.
Pero yo iba a la iglesia a ver, y claro, yo alababa al Señor con sincero corazón, era hermoso, pero se veía la dureza de los corazones de todos. Pero me pasó y fue para un año nuevo, creo que fue el año pasado, y fuimos a una casa, y yo estaba con la idea de la máquina y de los pollos de ese proyecto. Y a un hermano le pareció bien, porque yo le expliqué todo de cómo se podía hacer ganancia y todo eso. Era como una idea que yo tenía, que el Señor me había dado, pero en realidad no me interesan las cosas para hacer, trabajar y meterme tanto en algo como para pegarme en eso. Solo es como una idea que al final siempre las ideas que he tenido he podido, gracias a Dios, hacerlas. Pero él la vio y me dijo, mira, sí, está bueno, yo te podría pasar a esta capital, me decía, y esas cosas, porque le gustó esa idea. Pero cuando había un hermano que era más de edad, y él sí veía algo, porque la gente de edad es más sabia, el Señor le ha enseñado muchas cosas en el camino. Y él decía, yo quiero escucharlo a él, yo quiero escuchar el testimonio de él, el testimonio de él, porque él veía que yo era otra cosa, andaba como... El espíritu se notaba, el espíritu de Dios. Entonces, ay, se tramó a hablar mi mamá, no me acuerdo yo. Pero yo me acuerdo que empecé, yo hablé un poco de mí, yo le decía, porque lo importante es hacer la voluntad de Dios, que en realidad en este mundo no importa nada, el dinero, ninguna riqueza. Lo más interesante es las cosas de Dios, lo demás es secundario, yo lo único que quiero hacer es la voluntad de Dios, eso es lo que me importa. Y como ellos en sus corazones están en mitad de Dios y mitad del... O sea, están a media y eso no se puede, el Señor no lo permite, eso lo va a desechar. Y entonces yo me acuerdo que él me quedó mirando porque yo andaba con el Espíritu de Dios, o sea, con mi vista en las nubes, pues, pensando solo en Dios. Y, y ellos empezaron con sus consejos, porque la iglesia, el pastor también a veces yo veo su fe, que aún es muy débil para hacer las cosas en Dios, porque dice sí, porque el Señor bendice y también pero debemos hacer todo por Dios, pero también es necesario monetariamente las cosas. O sea, como si al Señor le fuera muy difícil sacar dinero del que tiene mucho y dárselo a su hijo que lo necesita. Si lo necesita realmente y es para su voluntad, Él lo va a hacer. Ni le va a costar nada. Pero ellos están preocupados de su dinero, de ellos estar entre el mundo y lo otro. Y no tienen la fe suficiente para creer que Dios sí les puede dar. Aunque ellos no se preocupen más de las cosas de Dios y no las del mundo, pero el Señor va a poner las cosas o en algún trabajo, de alguna forma, pero les va a llegar. Pero ellos no lo creen. Incluso ahí muchas veces han llegado hermanos y dicen, bueno, yo no pude asistir tal día, el Señor me entiende y me comprende por razones de trabajo, o sea, prefirió más las cosas del mundo, las cosas del trabajo que las de Dios. Claro que entiende Dios eso, y está mal. Y ese hermano empezó a decirme, me dijo, sí, me decía, y me hablaba porque el diablo también habla suave cuando ocupa sus instrumentos. Y el Señor me llevó a no responderle, me acuerdo. No quería lastimar su corazón aún, pero si el Señor me dice que yo hable o pone en mi corazón, yo le respondo. Pero él empezó a decir, y mi mami, como ella también es como de esa misma iglesia y las enseñanzas son las mismas, y, y su espiritualidad son las mismas porque es lo que ahí dan, es el pan que ahí dan. O sea, los que todos llegan a un cierto nivel y hay otros que incluso son menos. ¿Por qué? Porque ahí lo que están dando no es lo suficiente para poder seguir creciendo espiritualmente. Entonces ella como me veía en las mismas que yo me preocupaba más de las cosas de Dios que de todo, que incluso si pasaba algo por dinero o algo no me interesaba. O sea, yo si era algo de Dios, yo primero me voy para lo de Dios. Entonces ella me empezó a ver y como escuchaba las cosas que yo decía, ella, no sé, se interesa en las cosas del mundo. Y plata, 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 plata. Sin plata no se hace nada. Y yo a veces le digo, sin Dios no hacemos nada. El dinero es algo que se puede utilizar en este mundo, pero en realidad lo más importante es Dios. No, el dinero no tiene que ocupar un corazón tan importante en nuestro corazón. Porque a la verdad el dinero es solo una cosa que aquí se hace en intercambio.
o para manejar ciertas cosas, ciertos órdenes, pero no es lo más importante es Dios. Entonces él empezó, me dijo, me dijo, mira, el Señor dio dones, dio dones, el Padre dio dones a sus hijos. Entonces le dijo, toma, a ti te doy tanto, ¿para qué? Para que los hijos lo trabajaran. Y él va a venir un día y les va a decir, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Entonces, para eso, el Señor le dio dones, para que tú tienes ese don, me dijo, eres inteligente y sabes hacer hartas cosas, por lo que yo le había explicado y cómo hacía las máquinas y todo eso. Y me dijo, te dio esos dones para que tú los trabajes y ganes riquezas, y Él va a venir algún día a ver todo lo que tú hiciste con tus dones. Y yo en mi corazón dije, esto es Satanás que está hablando a través de él, porque me dio risa que me dijera que los dones que Dios me había dado, que Él me los dio para que yo los trabajara. Es verdad, claro que me los dio para que los trabajara, pero esos dones son para trabajarlos en las cosas de Dios. Eso es lo más importante. El Señor no va a venir a dar una visión, va a venir a dar dones para que los hombres lo ocupen en la visión de la tierra, de los hombres. Cosas vanas, en realidad vanas, que se van a ir. Dios lo habla tantas veces en su palabra, que es lo más vano, que dijo que cuando los discípulos decían, mira qué piedras más hermosas, qué cosas, qué vigas de oro y cosas tan preciosas hay en el templo. Y Jesús se dio vuelta y a la verdad le dijo, a la verdad les digo que vendrá el día que no quedará ni piedra sobre piedra. O sea, él dijo que nada de eso tan hermoso no importaba nada, porque vendrá el día que todo se va a acabar. Eso es el significado de eso. Entonces, ese hermano, Satanás estaba hablando atrás de él, tratando de meter cosas en el espíritu que Dios me había limpiado, que me había dado, pero Dios nos guía la verdad, el Espíritu Santo. Entonces yo automáticamente me di cuenta, no le quise lastimar a él. Dios no me dijo que le dijera, pero en mi corazón automáticamente Satanás, yo dije, Satanás me está tratando de hacer que yo ocupe los dones que Dios me dio para ocuparlos en las cosas santas, trabajarle a Él, que yo lo ocupe en el mundo y que me preocupe de ganar más cosas en el mundo, cosas materiales, y que me enfoque solamente en eso, no en las cosas de Dios primero. Y yo me quedé y le hice sí, y no le hablé nada. Y mi mami al lado, claro, le dice, sí, pues, mire, escuche. Porque Satanás, a donde puede tener instrumento, lo utiliza. Claro, yo a ella le dije después, le expliqué. Y ella no me decía nada, se quedaba callada, no tenía nada que decir. Y, y claro, me decían que comiera, pero yo ese día estaba haciendo un ayuno, así que yo le decía que no puedo. Y no pueden obligar a alguien, porque uno tiene la libertad de elección de sí o no, o yo peco o no. Incluso no importa si me amenazaran de muerte, si en realidad es mi esta si yo lo quiero hacer. Porque Dios dio esa libertad. Entonces, ahí recuerdo que ese hermano me habló de eso. Hermano supuestamente, pero ellos están a medias. Están como los fariseos que veían las cosas materiales, veían en su riqueza. Cuando el Señor les explicaba también, les decía, porque el que jura por el templo, jura por el oro del templo. Y el que jura por el oro del templo es deudor. O sea, ellos se preocupaban de la riqueza, del valor que veían ahí en el templo, veían el oro, o veían el templo, la casa grande. Y ahí vino el Señor y les dijo, ciegos, hipócritas, les dijo, el que jura por el templo, no, el que jura por el templo, dijo, jura por el templo y por el trono de Dios, o fue algo así.
Y el que jura por el oro del templo, el que jura por el templo, jura por el templo y el oro de Dios y el que lo habita y todo lo que está en él. O sea, por Dios, por el Espíritu de Dios. Y todo lo que está en él es del templo, el oro, todas las cosas. Y ellos separaban las cosas como por riqueza o por... O sea, eran ciegos, se preocupaban más de la riqueza y de lo que iban a recibir a cambio de las personas que llegaban y hacían sus juramentos. Y, y de eso habla Dios. Y aquí también sus corazones como son de duros, como ellos no querían injuriar a Jesús y le dijeron, porque ellos también no pueden perdonar a un hermano que ha tenido un error, los hermanos que están a medias hoy en día, que son como los fariseos en realidad en la misma iglesia, que se preocupan más de las cosas del mundo y acusan a los que también pueden haber caído alguna vez y son duros de corazón, no los pueden perdonar, no pueden perdonar a un hermano, lo injurian o les pueden hablar, pero falso por fuera, pero en su corazón están todo el rato pensando, el pecó, yo no me he equivocado nunca, están equivocándose a cada momento y no son capaces de perdonar a sus hermanos, son duros de corazón. Y así, siempre que aparece un hermano verdadero y está en esas iglesias que todos son a medias, que ninguno en realidad ama con todo a Dios y que se preocupan más del mundo y sus riquezas que de las cosas celestiales mismas, todos ellos cuando aparece alguien de verdad, enfocado en Dios, que ora mucho, que está a su vista el amor de Dios, habla de Dios, todo de Dios, ellos le miran en menos, lo miran así como este está loco, fanático, es un fanático en realidad. No tiene el control entre las cosas. Sí, eso me acuerdo que me dijo ese hermano, me dijo, mira, me dijo, está bien enfocarse en las cosas de Dios, me dijo. Eso también me acuerdo que me llegó mucho. Me dijo, está bien enfocarse en las cosas de Dios, y me hablaba así como en las cosas de Dios, como tratando de llegar a mi corazón. Está bien enfocarse en las cosas de Dios, pero también estamos en este mundo y tenemos que, no es bueno ni mucho de uno o mucho de lo otro, me decía. Por eso no hay que cargarse mucho a un lado o al otro. Así me decía, o sea que él me decía que yo estuviera al medio, entre el mundo y Dios. Y yo también le dije eso a mi mami, y después le dije yo, usted le decía, sí, sí, yo los dejé a ambos, pero yo a usted le tenía que decir esto, después le decía, ¿cómo yo voy a estar enfocado en la mitad en las cosas del mundo de Dios? Está claro, escrito en la Biblia, le dije, que en Apocalipsis dice, en cuanto tengo contra ti, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío, porque si fuera frío el Señor lo puede ayudar porque sabe que está frío. Y le puede dar de su calor. O caliente, porque el Señor dice, o fueres caliente en el espíritu. O sea, Él estaría en las cosas de Dios. Pero por cuanto eres tibio, no está ni a un lado ni al otro, te vomitaré de mi boca. Y yo me acordé al tiro de eso y yo le decía así, no, le hacía así, movía la cabeza, no respondía nada. Pero yo ahí veía que el diablo estaba hablando a través de él, tratando de convencerme, me hablaba así, me decía así, y me explicaba muy bien todas las cosas. Pero era el espíritu del diablo, que me estaba diciendo que fuera tibio, que estuviera media, ¿no? Que no era muy bueno estar mucho en las cosas de Dios o mucho en las del mundo, sino que estuviera a la mitad. Porque al diablo la estrategia de él es perdernos solamente. No le interesa que nosotros estemos muy perdidos en las cosas del mundo, o que no estemos muy perdidos en las cosas del mundo, que intentemos a medias seguir a Dios. Porque él sabe que a medias no hay para Dios. No hay a medias. O sea, también son de él. O sea, a él lo que le interesa es eso. Y él ahí me trataba de convencer de eso. Yo después le dije, no, claramente ya no me decía nada y se callaba. Porque sabía lo que le hablaba era verdad. Y así. Y aquí él sanó, él tuvo misericordia, porque Dios viene a la misericordia. Tuvo misericordia del de la mano seca, porque el día de reposo se hizo a causa de el hombre, del Hijo del Hombre. O sea, Él es Señor en el día de reposo y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero es su día de reposo. Es como así como el video cuando salía una hermana
lo explicaba, que decía, estoy en mi hora de colación, en la hora de colación, manjar. Y, y ella dice que decía que puede comer, pero tiene que igual atender. O sea, es su hora libre, o sea, ahí está libre, puede hacerlo. Pero uno puede también hacer las cosas, pero también puede escoger, si puede escoger en su hora libre. Yo puedo, porque a uno le pueden dar un día libre, pero le pueden decir, pero ese es tu día libre, pero aquí igual se trabaja y si tú quieres vienes igual. Es eso. O sea, el Señor sabía que era el día de reposo, pero no era malo hacer el bien en los días de reposo. Y Él podía hacerlo, aunque estuviera en su día de reposo. Si Él quería, era libre de reposar o hacer el bien, de seguir en las obras de Dios, por las que las obras de Dios no son malas. Y no puedo recibir condenación por hacer lo bueno, porque lo bueno es bueno. Y jamás va a ser molesto hacer lo bueno y lo correcto, porque lo de Dios es correcto. Más ellos en la dureza de sus corazones decían no es lícito en el día de reposo, como algo muy importante, que en ese día no se podía hacer nada, ni siquiera el bien. Lo hacían porque querían condenar solamente, porque querían atacar, porque ellos veían en las cosas físicas y no en lo verdadero, no en lo correcto, porque lo verdadero y lo correcto son las cosas de Dios y es hacer lo bueno, lo correcto siempre. No importando dónde esté, no importando si, por ejemplo, algunos en las iglesias, en la hora de que van a la iglesia van, algunos van los puros domingos, pero los que pueden ir todos los días van a la iglesia y ahí se comportan bien, alaban a Dios, todo, están tibios, alaban a Dios, llegan a sus casas, ven televisión, se gozan en cosas inmundas, llegan a los niños a jugar videos, a meterse al computador a ver tonteras, y así. O sea, es la mente de los fariseos. Porque ellos cumplen lo que dice exactamente ahí. Pero cuando está el día de reposo, tienen la libertad de descansar. O sea, ya no pueden, si quieren hacer lo bueno, sino total, es un día libre. Un día que no importa si hago lo bueno o lo malo, total, estoy libre. Total, después llega el día de la reunión y ahí voy a ir. Ahí sí voy a ir y voy a ir a alabar a Dios, me dedico a lo puro de Dios. Pero hoy día es día libre, así que puedo dedicarme a las cosas del mundo y así, a media. Como también he visto que en estos tiempos, si ustedes han visto en la televisión, yo antes cuando veía me acuerdo de esos programas de farándula y cuestiones, que se ponía a discutir uno y ponían a otro en el teléfono y empezaban a discutir que no, que tú, que yo te di con él, que esto, que lo otro, que tú te equivocaste, que pídeme disculpas, no, que tú tenés Y así, llamando en el pleito, llaman a la audiencia que esté pegado mirando cómo ellos discuten y pelean, mientras se le meten espíritu de lo mismo, de querer andar peleando, discutiendo, espíritu de discusión en ellos, en sus corazones. Porque eso están viendo, de eso están alimentando. Entonces, yo sí que veo esos programas de farándula, que es lo del mundo, que es lo que Satanás tiene para alimentar a lo del mundo, para que ellos estén mal. En la televisión está todo lo de Satanás. Pero yo cuando veo en internet, veo que en la iglesia el Satanás tiene su ambiente en el mundo, que es directo del mundo, donde salen las modelos, con la poca ropa para que el mundo se sabe que es del mundo, sabe que es del diablo y se alimenta de esas cosas, de las cosas de, ¿cómo se llama? De palabras con segundo sentido, que así ahora hoy en día hay a nadie en el limpio porque en la tele le enseñan toda esa inmundicia, o sea, uno puede hablar una palabra que es normal, pero todo el mundo tiene pecado en eso. Porque uno habla una palabra que es normal, sale esa palabra y se le viene al tiro ese pecado, como el mundo le llama, el segundo significado de esa palabra, un significado sucio, inmundo. Y eso es para que ustedes tengan pecado constante en ustedes. El diablo se encarga de alimentarlos de eso en la televisión.
Y ahí hay un mundo que es del diablo, que él sabe que es suyo y él reclama su derecho y autoridad sobre eso, que es la televisión y todas esas cosas. Pero yo me he dado cuenta que el diablo de ese mundo está creando un mundo igual a ese, pero engañoso, que le pone cristiano. Música cristiana, reggaetón cristiano, hip hop cristiano, lo mismo del mundo, pero cristiano, cristiano. Se le saca algunas cosas que son malas, pero en realidad todo el resto del veneno espiritual lo deja ahí mismo. La apariencia, todo eso, porque he visto hip hop cristiano y sale el otro así con su apariencia como que se creen harto, así como quieren demostrar ser más y que son fuertes, así como con su ego. Ahí está el veneno, porque en su corazón no es humilde, no es esto. Siguen una música que les levanta su ego y que se quieren demostrar más, apariencia física, es veneno. Solo que dicen que no hacen cosas malas, no van a la droga. Es una parte que se quitó, pero el veneno espiritual sigue ahí. Reggaetón cristiano y se empiezan se ponen sus cadenas y ay, se hacen como estilo, así como, ay, yo soy el papá. Es lo mismo, sus corazones no son humildes, son igual a los del mundo, solo que no consumen las cosas físicas del mundo, pero lo espiritual lo están consumiendo, el veneno espiritual lo están consumiendo, pero no están consumiendo el alcohol, esas cosas físicas que son a la carne, pero el veneno espiritual es el mismo. Cantantes cristianos que venden sus canciones, ya que Dios no vino a vender nada, Él trajo su salvación, Él se dio por precio, o sea, Él no vino a vender nada. Los cantantes cristianos hoy en día venden su música, o sea, es como su trabajo, pero su trabajo no para Dios. O sea, no están esperando el pago de Dios, lo están esperando del mundo, de las riquezas. Y eso está todo mal. Es como el mismo ambiente que está en la televisión, en el mundo de la farándula, de los cantantes, de los estilos y cosas, y de la apariencia, se está creando en la iglesia, en las cosas cristianas. El diablo está haciendo un ambiente similar, pero le pone cristiano. Y así, pastores también, que son menos conocidos, le dicen a otros más conocidos que también yo sé que no son pastores reales, que sí le trabajan al diablo, pero ellos trabajándole al mismo espíritu, el diablo lo hace que peleen entre ellos, creando esa misma farándula del mundo que llama la atención, para que los hijos verdaderos digan, ¡ay, lo que le respondió este pastor! Mira, ahora viene la respuesta del otro, y se crean en la misma, están aprendiendo a discutirse, a tratarse mal entre unos de otros. Porque yo he visto pastores más pequeños que le dicen, no, esta es la respuesta del pastor tanto a este. Y allá viene la respuesta de este otro a este. Y así, creando ese ambiente de pleito del mundo. Y alimentándolos de la misma basura espiritual que está en el mundo. Pero demostrando diferentes cosas, la vestimenta diferente, la apariencia física diferente, pero lo espiritual es el mismo veneno. Es lo mismo, es la misma inmundicia. Y, y también, es que hay tantas cosas. También creo que están haciendo cris- cristoteca, unas cosas así, que sin alcohol, pero adentro bailan, se, la, los jóvenes que van a esas cosas se tratan de vestir en apariencia, así verse lo mejor posible. Yo no me preocupo de apariencia, pero ellos se van a vestir de lo mejor posible, las niñas se visten como es el mundo, no como pide Dios, que dice que su atavío sea no de perlas ni de cosas ostentosas, sino de buenas obras, y ellas se visten con esa ropa pegada que al final muestran su cuerpo, al final es muestran su cuerpo, sus pantalones, todo eso, y con sus escotes que al final muestran todo su cuerpo. ¿Cuál es la decencia? Y se preocupan de su apariencia para ir a esas cuestiones. O sea, el mismo veneno que está en el mundo, pero sin alcohol. La misma basura espiritual que entra a sus corazones, que está entrando, la misma basura espiritual que entra en el mundo está entrando ahí, pero sin las cosas físicas, o sea, sin el alcohol, las cosas físicas de este mundo. Pero en lo espiritual es la misma basura espiritual. Y así se está creando ese ambiente engañoso, porque Satanás engaña y miente para matar. Él no es verdadero. Y ustedes siempre van a creer y van a decir, yo elijo, yo sé, yo estoy eligiendo.
pero en realidad todo el ambiente de este mundo lo creó Satanás para engañarlos. Y ustedes, siendo más pequeños, están metidos aquí en ese ambiente y piensan que están eligiendo. Piensan que están eligiendo. Es como cuando votan por un político. Dicen, yo soy libre para elegir. Pero, ¿qué elección? Tú eres libre para elegir. Pero, ¿qué elección si yo te encierro en un círculo, en un ambiente pequeño, que está todo lo que yo quiero que elijas? Yo la hice diferente, pero al final te llevan a lo mismo. Todo te lleva a lo mismo. Como los políticos. Porque tú eliges un político y todos te van a llevar a lo mismo, tú no vas a cambiar, nada va a cambiar en ti, vas a seguir trabajando en lo mismo, todo te lleva a lo mismo. Ese es lo del ejemplo de los políticos, algo más pequeño, pero este mundo en realidad, todo te lleva a lo mismo en este mundo. Y tú te paras al medio y eliges cualquiera. Y el más grande, el que ve de arriba, el que es un espíritu, te va a ver y se va a reír de ti porque él sabe que te está engañando, que te está dando lo mismo y te lo está mostrando de miles de diferentes formas, pero el mismo es el pecado. Te lo está mostrando de diferentes formas y te está encerrando en ese mismo ambiente. A ti te está encerrando ahí en una caja gigante que es el mundo y te está diciendo, elige, tú eres libre de elegir. Y tú caes y crees que tú eres libre, tú dices, cualquiera que te lleve, te están engañando, el pecado es malo, te lleva a la muerte. Tú dices, no, ¿por qué? Yo soy más libre, yo hago lo que quiero, yo elegir por aquí, yo estoy libre. En tu visión más pequeña, según tú, eres libre, pero tú estás siendo esclavo del pecado. Y si hubieras elegido otro camino, esclavo del pecado, esclavo del pecado. El único camino es Cristo, es seguir a Cristo, a Jesús. Él es el único camino que te lleva a la salvación, no hay otro. Porque en este mundo todos los demás caminos, pues, ancho es el camino y espacioso el camino que lleva a la muerte y al infierno, y angosto. Y difícil de caminar es el camino que lleva a la vida, que es Jesús, porque Jesús es el único que abrió un camino al cielo. Él es el único camino, Él, lo que Él enseñó, sus obras, sus mandamientos, Él es el camino, no hay otro. Es el único, no hay nadie más que haya abierto un camino al cielo. Por eso es difícil. En cambio, aquí en este mundo es lo mismo, es el mismo pecado, que está mostrado de diferentes formas y a ustedes les hacen creer, demostrar que ustedes eligen. Pero es como si yo los encierro en una burbuja y aquí pongo todo lo mismo que yo quiero que elijan. Sé que todo esto lo va a llevar a lo mismo, a servirme a mí. Todo lo que yo puse aquí se ve diferente, pero todo me sirve a mí. Todos los que sigan eso van a ser míos. Así. ¿Cuál mayor engaño? O sea, ni que esto parezca muy ancho para elegir, ni que sea lo más grande a mi visión, porque a la visión de nosotros, que es más pequeña, parece algo muy grande, mucha libertad. Pero al final eso me va a llevar a lo mismo. O sea, elijan. Yo les doy la libertad de elegir. En cambio Dios no. Dios no les da libertad. Tienen que seguir solamente a uno, a Cristo. Y seguirlo hasta el final. En cambio yo los hago libres. Miren, elijan. Porque Él les engaña, Él es engañador. En cambio Dios es verdadero. Él les mostró la verdad y les mostró el camino una sola vez. Y suficiente. Síganlo a Él. Él es la verdad y la vida. Él es mi Hijo. Él es mi sustancia. Él es mi mente. Él es en mí. Él soy. El yo soy. Como dijo Dios. Él fue directo al grano. Él dijo la verdad. En cambio el diablo a ustedes les creó este mundo. Les hizo esto para que ustedes elijan y crean ser libres. Pero son esclavos de Él. Así es esto. Así es este engaño. Miren hasta dónde llegué con las cosas de los fariseos, de los hipócritas, porque hay tan mentirosos en el mundo hoy en día, tanto en lo cristiano, que se dicen ser hijos de Dios, como en el mundo mismo. Y es lo mismo, se está creando lo mismo. Es lo mismo, ya no hay que... El diablo está haciendo su camino de engaño por todos lados. O sea, lo único que pueden buscar por ustedes mismos es a Jesús, arrepentirse a Él.
No importa dónde esté, búsquenlo, búsquenlo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Porque yo entre más veo el mundo, más lo aborrezco. En mi vista espiritual que Dios me da, yo veo la mentira y el engaño como están en todos lados. Trato de cuidar a los míos, a los míos, a los de Dios. Porque son los míos, porque son de mi Padre. Y lo de mi Padre es mío, y lo mío es de Él. Porque así es Dios con nosotros. Él comparte todo lo suyo. Porque en realidad nada seríamos y tendríamos sin lo de Él. O sea, en realidad siempre es lo de Él. Pero como Él nos da cosas, podemos decir que lo de mi Padre es mío y lo mío es de Él. Porque yo soy de Él. Siempre he sido de Él. A la verdad, siempre. O sea, todo es de Dios. ¿Y cuántos le duele tanto dar algo para Dios si al final Dios me lo da? Somos injustos a la verdad. Pero bueno, sigan a Jesús. Él es el verdadero camino, porque aquí le presentan muchas cosas como buenas, como dulces, como hermosas, como atrayentes, como placeres, que son deseos, son espíritus del mismo diablo que se meten en sus corazones, que les hacen sentir como que eso es bueno, pero a la verdad después llega el momento que ya no le encuentran sentido. Así es este mundo. Este es el mundo de pecado del diablo. Solo hay un camino al cielo y es Jesús, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, el único, el que nos amó y nos ama y nos amará por siempre. Él es nuestra salvación y nuestro seguir por fe. No escuchemos al mundo, a los fariseos que nos van a estar siempre mirando y atacando y acusando. Me duele cuando veo a mis hermanos que cuánto los ha lastimado el Señor cuando cuentan sus testimonios, cómo estaba su espíritu, porque yo sé de eso, el Señor me ha hecho tener tantas vidas en una, porque a la verdad cuentan una cosa y yo lo comprendo, cuentan otra cosa y yo lo comprendo, que él que es gordo yo lo comprendo, fui gordo, que a él lo molestaban en el colegio lo comprendo, me molestaban, que a él le pegaban, me pegaban, pero también el Señor me hizo pasar por todo, porque también me pegaron, pero también después, en un tiempo, fui respetado. Me miraban con respeto. Fui delgado, ya no era lo mismo. O sea, yo pasé por todo. Por eso el Señor creo que Él me dio esa vida para comprender a todo. Me acuerdo en básica, siempre me encantaba dibujar también. Y era la que tenía mejores notas, porque lo que a uno le gusta, dedica tiempo a eso. Lo dedica. Si a mí me gusta algo, yo dedico tiempo a eso. Si yo digo que amo a Jesús, que amo a Dios, dedico mi tiempo a Él, que lo amo. Ni siquiera es que me gusta, yo estoy diciendo que lo amo. O sea, ¿cuánto mayor tiempo debo dedicar? Si a mí me gusta algo, yo lo hago bien. Solo si me gusta, yo dedico tiempo a eso. ¿Cuánto más si yo amo a Jesús, yo amo a Dios y a mis hermanos? ¿Cuánto más tiempo debo dedicar? Mucho, ¿verdad? Y así, por eso puedo comprender muchas cosas. Por la vida que Dios nos dio, en nuestra vida hay secretos, muchos secretos que el Señor nos hizo para hacer. Por eso muchas veces, a veces uno debe agradecer por todo a Dios, por todo. Porque a la verdad en un tiempo estuve perdido y muerto, pero Dios sabía eso, y Dios sabía que hoy iba a estar con Él y salvo. Y Él lo hizo por mi bien. Y así, porque el mundo siempre nos va a acusar y nos va a juzgar. Y cuídense que hasta nuestros propios hermanos no lo son, porque los fariseos supuestamente eran de Dios, pero no lo eran. Querían puro dar muerte a Jesús y acabar con Él. Y así, puede que nuestros propios hermanos quieran darnos muerte y acabar con nosotros, cambiándonos nuestra visión de Jesús. Hay que tener mucho cuidado, porque el diablo tiene instrumentos escondidos en a nuestro propio lado. Entonces
Debemos solo confiar en Jesús y amar la verdad, amar a Dios y seguir a Él. Y no ser fariseos, cambiar nuestro corazón verdaderamente a Dios, a Jesús, que es la vida, que es la verdad, que solo Él nos puede llevar a la salvación, porque en YouTube veo tantos que a la verdad dicen buenas verdades, que tienen buenos videos, pero a los que tienen un error o algo así, les dice, estos son cerdos, son mentirosos, no va, falta que le digan groserías. No es como que yo sigo a Jesús, yo sí creo en Él, estos están mal. Eso es el espíritu fariseo. Yo acuso a los demás. Claro, no hay nada de malo que yo con verdad le diga, esto está mal, ustedes están mal, busquen a Jesús, los amo. Y verdaderamente los amo. Por algo les digo la verdad. Pero si yo empiezo a juzgar, estos son del infierno, váyanse, ustedes son de Satanás. Son, pero yo no les puedo decir de otra manera. Yo se los puedo decir de otra manera y decirle que sí los amo a ellos, no al pecado que cometen. Y los condenan. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la autoridad de condenar, pero el que no lo tiene se condena a sí mismo. Y con su forma de hablar, con lo que hacen, demuestran que no son de Dios, que el espíritu que tienen no es de Dios y se están condenando a sí mismos. Aunque digan que están condenando a otros, ellos se condenan más porque los otros ya estaban condenados por su error. Más tú, al no ser de Dios y condenarlos a ellos, que ya estaban condenados, ellos siguen igual, pero hay un cambio, que tú al no ser de Dios trataste mal a tu semejante. Y no fue por el Espíritu Santo, sino por pasión de tu corazón, por algo de tu corazón, porque tú sentiste una emoción de decirles, ustedes están mal. Ellos siguen igual, igual de condenados, nada cambió para ellos. Pero para ti, que lo hiciste, sí cambió, porque tú te condenaste a ti mismo con eso. O sea, uno tiene que ser sabio en las cosas de Dios, no ser fariseo, no acabar con lo de Dios, sino edificarlo, darle vida. Pues a la verdad yo haré videos y no muchos lo verán, pero yo sé que en esto hay algo verdadero, hay algo bien para el espíritu, hay un alimento bueno, aunque muchos no puedan tomarlo en cuenta, pero yo sé que el que lo ve no se da cuenta, pero en su mente hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo espiritual nuevo, que es de Dios, es de Él, es de mi Padre, porque la gracia es dada de Él, y la verdad es dada de Él. Miren todo lo que he dicho por leer esto, pero es de Él. Muchas cosas tienen que ver en ciertas partes, casi nada se acerca a lo que leí, pero en realidad tiene que ver. El que tiene vista espiritual tiene que ver a esto mismo. Yo sé que hay cosas que son pequeñas cerca de esto, pero yo en mi vista sé que tiene que ver, en la vista del espíritu. Porque a la verdad, cuando el Señor me demostró lo que Él era y yo sentí su presencia hermosa, fue una visión espiritual, algo que no se puede explicar. No son palabras humanas, son palabras del Espíritu, que me mostró que todo era una cosa y era Dios. O sea, todo tiene un entrelazamiento que de alguna manera u otra va a llegar a Él, a su verdad, a Él, a Él. Y que sea lo que sea, Él lo sabe. Y todo es de Dios. O sea, por eso el Espíritu Santo puede revelar todo lo que hay en esta palabra. Y le digo que son cosas infinitas, son cosas que, que no tienen límite, pues Dios es infinito. Bueno, mis hermanos, espero les sirva. Es lo que Dios me ha dado para decirles acerca de lo que se está creando ya hace tiempo, los engaños en el mismo cristianismo, las mentiras, las falsedades de las cosas espirituales mismas. Porque en lo físico Satanás quita lo físico de ciertas cosas, pero en lo espiritual les está dando el mismo veneno. Mis hermanos, y a todos, porque en realidad todos son mis hermanos, pero unos están muertos y perdidos y otros vivos por gracia de Dios, de Jesús. Bueno, mis hermanos, los amo
Espero les sirva. Edifíquense. Busquen de Jesús. No se pierdan en las cosas del mundo, porque Él es nuestra fortaleza para poder soportar y estar en este mundo y no desviar nuestra vista y no perdernos en lo engañoso del mundo creyendo que vamos por buen camino, mas estamos siguiendo una de las tantas cosas que Satanás dejó para que pensáramos que estamos eligiendo y siguiendo lo correcto en algunas y en otras sepamos que estamos eligiendo lo malo, pero nosotros pensamos que elegimos, pero la verdad vamos al mismo hoyo, al mismo infierno. Entonces, sigamos lo correcto, los amo, Dios los bendiga, Dios guíe su palabra a quien la necesite y busquen de Jesús. Él es lo más hermoso, verdadero y eterno, y lleno de amor y paz y misericordia, y está dispuesto a perdonar, porque Él llama por su misericordia y amor, porque si fuera por justicia, estaríamos todos perdidos. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Y a Jesús, al que está en el trono, a Dios, al Espíritu, al que es uno con todo, sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.